El remdesivir en principio es un medicamento que ha demostrado un cierto efecto, no es la panacea todavía, pero sí que puede reducir de alguna manera algunos cuadros graves y eso todo es bienvenido. Pero lo cierto es que va a ser muy utilizado, va a ayudar mucho en el control y la evolución de los pacientes, pero necesitaremos más. Pues ya le decíamos, esa es la esperanza en la lucha contra el coronavirus, porque la Agencia Europea del Medicamento ha avalado el uso en concreto de ese fármaco, del remdesivir, después de un estudio con centenares de pacientes, un estudio, también le decíamos, en el que han participado pacientes y hospitales españoles. Vamos a saludar a Gabriel Reina, que es microbiólogo. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Podríamos decir, quizás resumiéndolo mucho, que el remdesivir es un fármaco que ayuda pero no cura? Bueno, efectivamente va a ser un fármaco que ha mostrado cierta eficacia y que va a ayudar, ¿no? Lo que pasa es que de momento parece que puede disminuir el tiempo de recuperación de los pacientes, pero de momento no ha demostrado tampoco un descenso importante o significativo en cuanto a la mortalidad, ¿no? Que sería lo más deseable. Doctor, ¿y por qué no se puede utilizar en pacientes menores de 12 años y solamente en aquellos que tienen síntomas más graves? ¿Por qué no se puede utilizar en el resto? Bueno, de momento las indicaciones normalmente para las que se aprueba un fármaco están ligadas al uso que se ha hecho en los ensayos clínicos de un fármaco, ¿no? Entonces, por eso normalmente la aprobación que recibe un fármaco pues puede estar limitada en cuanto al grupo de edad o al grupo de pacientes, pero sí que de todas formas la idea de este tipo de fármaco es un fármaco que actúa contra el virus directamente, contra la multiplicación del virus. Entonces es un fármaco que tendremos que ir viendo también si más adelante se demuestra una mayor eficacia incluso en un uso en casos más leves, por ejemplo, o en casos precoces, porque probablemente un fármaco de estas características, cuando mejor va a actuar, va a ser en los primeros momentos de infección, en los primeros momentos de multiplicación del virus en el organismo, antes de que progrese la infección. Bueno, nos dice que hay que seguir, por tanto, estudiando y mucho este fármaco, este medicamento, pero ¿por qué la Agencia Europea del Medicamento lo avala? ¿Qué supone que lo avale esa agencia? Y sobre todo, ¿por qué este fármaco sí es el primero y otros no? Bueno, lo avala porque existen ya una serie de ensayos clínicos donde el uso del medicamento ha mostrado un beneficio, sobre todo, como decía, un beneficio en forma de que el tiempo que tardaban en recuperarse los pacientes que eran tratados con este fármaco era un tiempo más corto, reducía el tiempo de sintomatología más grave, y aunque hay una tendencia, por ejemplo, a disminuir la mortalidad, eso sin embargo todavía no se ha visto como tal avalado por los ensayos clínicos, porque sí que reduce la mortalidad en cuanto a los números, pero de momento no son cifras que sean estadísticamente significativas, que nos permitan decir con rotundidad que disminuye la mortalidad. Pero son datos ya favorables y que van a permitir pues utilizar este fármaco con esta indicación fuera ya de lo que se estaba utilizando como tal, que eran ensayos clínicos, que era el uso compasivo que se llama, ¿no? Que es utilizar un fármaco sin una indicación específica. Ahora ya, teniendo esta indicación, el uso de este fármaco va a ser más fácil, se va a aumentar el uso del fármaco, nos va a permitir conocer más características, porque todo esto ha empezado, digamos, por los datos que había in vitro. O sea, sabía que el fármaco actuaba contra el virus cuando se utilizaba en el laboratorio, actuaba contra el ébola, que fue contra el virus que se desarrolló, actúa contra otros virus, es un antiviral de amplio espectro y probablemente pues tenga muchos beneficios, ¿no? Lo que pasa es que no es la panacea, como bien decía Fernando Simón. Pero doctor, por ponernos en lo peor, en el caso de que hubiese una segunda oleada o un segundo brote, utilizando este fármaco, utilizándolo ya a todos los pacientes que lo requiriesen, ¿nos ayudaría a tener menos fallecidos? Pues según los estudios que se han hecho, ¿no? Y los datos que tenemos, parece que podría reducir el número de muertes, pero no podemos afirmarlo con rotundidad.
parece que ayuda y probablemente, como decía, ¿no? va a ayudar más en la medida que se use de forma más precoz, pero en ese sentido, bueno, pues no tenemos todavía unos datos que nos digan que el fármaco tiene una eficacia altísima. Tiene eficacia, pero probablemente el uso más amplio que se va a hacer del fármaco gracias a esta aprobación nos va a permitir conocer más características y más detalles del tipo de pacientes en el que se puede usar, que se pueden beneficiar, del momento idóneo de uso del fármaco y en ese sentido, bueno, pues ser un fármaco que ayude a que los cuadros graves, que normalmente se complican ya también por fenómenos inflamatorios exacerbados, ¿no? Y donde ya hay que entrar con otro tipo de fármacos como la desametasona, de la que se ha hablado también recientemente, ¿no? Por los beneficios que se sabe ya que produce, por otros fármacos dirigidos a reducir la respuesta inflamatoria, pero antes de eso probablemente este fármaco pueda aportar muchos beneficios, con lo cual ante una segunda oleada en los grupos de mayor riesgo, de mayor edad, con enfermedades graves de base, probablemente sea un fármaco que pueda ser muy beneficioso antes de que podamos disponer de la vacuna, que probablemente sea lo que pueda ser una gran solución a la pandemia. Pensando en esos posibles efectos beneficiosos de los que nos hablaba, doctor, una cosa rápida más. ¿El Remdesivir es un fármaco, digamos que barato y accesible? Bueno, pues ese es un punto en el que tienen que entrar ahora las agencias reguladoras también de cada país y los gobiernos de cada país, que se tienen que poner de acuerdo en el precio que pueda tener este fármaco, porque probablemente se habla de unos 4.000, 5.000 euros por paciente, pero eso es una negociación que se tiene que abrir ahora y que tienen que llevar a cabo los gobiernos para hacer accesible este fármaco a la población, ¿no? Los gobiernos con el laboratorio en concreto que lo comercializa. Pues de entrada muy barato efectivamente no parece. Gabriel Reina, que es microbiólogo, gracias por su tiempo, gracias por su análisis, un fuerte abrazo. Muchas gracias.